Bien, Ramón, pues muchas gracias por estar aquí con la revista Conciencia y vamos a hacer esta entrevista para conocer quién es Ramón Roussel. Buenas tardes, Luz. Es un placer estar aquí contigo y compartir estos momentos. Gracias, Ramón. Para comenzar, me gustaría que comentes o que nos digas quién es Ramón Roussel. ¿Cómo te definirías tú? Bueno, es difícil, definirse a uno mismo, pero yo diría que Ramón Roussel es una persona que desde muy joven se fijó en su plan de vida. Y mi plan de vida desde muy jovencito era facilitar desde la escritura. A mí me resonaba mucho escribir. En aquellos momentos yo no era muy consciente, pero después sí que me di cuenta que formaba parte de mi propósito de vida, de mi leyenda personal. Desde muy pequeño he estado entre libros y entre historias porque me resonaban. Una historia, fíjate, Luz, que es muy potente porque en pocos segundos puede cambiar el sentir de una persona. Hay pocas cosas, ¿no?, que tengan este poder. Es decir, o nos contamos historias o solo vivimos de realidad. Y qué historia se cuenta cada uno, en positivo o en negativo, para tener la vida que tiene. Es decir, tú y yo compartimos un café una tarde en una cafetería, hemos vivido lo mismo, ¿no? Yo me lo cuento en negativo y tú te lo cuentas en positivo. Pues la historia tiene el poder de cambiar esta situación, ¿no? Contarla de una manera o contarla de otra. Y desde muy pequeño que ya me resonaba escribir. Ramón, ¿tú ya vienes de familia de escritores o eres tú el que ha comenzado esta actividad, vamos a decir? No hay ningún referente en mi familia que yo sepa, ¿no? De hecho, cuando era más pequeño en mi casa me gustaba mucho la música. Empecé escribiendo letras de canciones, yo, Luz. Y en mi casa decían, este aspecto bohemio que tiene el niño, no sé dónde ha salido, porque no había referentes. Y a partir de la música, algunos amigos me pidieron algunas letras de canciones y estuve vinculado a algunos grupos haciendo música y tocando el bajo, pero siempre me sentí un intruso en el mundo de la música. Yo tocaba de oído y lo que a mí me resonaba era explicar historias y musicalizar las letras que yo mismo había escrito. A partir de la música luego llegó la poesía y empecé a escribir poemas, y más adelante pues ha llegado la prosa, ¿no? Y la novela, en este caso la novela Jesucristo era negro. Es decir, que ha habido una evolución también en mí, ¿no? En la introducción de tu libro, algo que me ha gustado mucho que dices tú es que la vida es un campo de aprendizaje. ¿Cómo lo explicas esto? A ver. Sí, para mí, primero tendríamos que partir yo parto desde el concepto que uno tiene de la vida, ¿no? Yo creo en la reencarnación, creo que hay varias vidas. Y fíjate que dependiendo del concepto que tienes de la muerte, uno vive su vida. Es decir, yo lo entiendo así.
¿Es Ramón un hombre religioso? Sí, Ramón es un hombre religioso y practicante. ¿Viene de Siempre, familia también? bueno, sí, pero seguramente con conceptos diferentes, ¿no? Yo, mira, Luz, parto de un poco de mis referentes. Mis referentes, uno de mis referentes es el curso de milagros. El libro del curso de milagros cuenta que la verdad es que somos todos uno, ¿no? Y que hay un creador. Podemos llamar madre naturaleza o lo podemos llamar Dios, cada cual que lo llame como quiera, ¿no? Pero para mí esta referencia es importante, vivir desde la unidad y dejar a un lado la separación, y este concepto de unidad yo lo tengo muy integrado en mi día a día, y creo que la figura que de alguna forma enlaza el mundo celestial con el mundo terrenal es el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo siempre ha viajado conmigo. Este es el concepto que yo tengo de la religión. Una frase que dices en tu libro, al inicio, es que tienes que hacer, dices, hago el esfuerzo de equilibrar el mal. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con esta frase? Sí. Fíjate que vivimos una época de bastantes convulsiones donde en el mundo pasan cositas, ¿no? Entonces, yo vivo bastante en mi burbuja energética e intento no entrar en los conflictos que se generan en la sociedad, en el día a día, porque entiendo que es la mejor forma, ¿no? de uno estar y servir en este mundo. Y desde esta burbuja energética donde yo estoy, evidentemente soy consciente de todo lo que pasa a día de hoy y de las noticias, pero cuando interpreto que las cosas se hacen desde el mal, yo lo que hago es equilibrar haciendo más bien. Por eso hablaba de este equilibrio, ¿no? De equilibrar haciendo el bien. Es la mejor forma, ¿no? de contribuir a la sociedad del bien común, haciendo el bien para equilibrar el mal. Y es la forma donde se hace desde la paz y donde no hay conflicto. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si todos ordenáramos nuestra casa o ordenáramos nuestro interior, el mundo habría cambiado desde la paz y sin conflicto. Yo con mi escritura siempre intento facilitar, por una parte, la paz interior y por otra, la alegría del ser, porque entiendo que la paz más la alegría es igual al amor, Luz. Mi definición de amor es la paz interior más la alegría del ser. Fíjate que sin esta paz interior, los seres humanos no podemos dar ni recibir amor. Pero si no tenemos la alegría del ser, tampoco es que es imposible dar o recibir amor. ¿Cómo lo intento facilitar en mi escritura? Pues dando herramientas para encontrar esta paz interior. Yo siempre escribo desde la experiencia, y es decir, las herramientas que yo doy es que son herramientas que yo he vivido, y la alegría del ser la intento facilitar, por otra parte, con una escritura de una historia o de una novela donde hay momentos a lo Moulin Rouge, ¿no? Para expresarlo de alguna forma, y esto genera alegría. Todo lo que es arte genera alegría. Aunque yo digo que yo no hago arte. Soy un escritor inspiracional
y no me identifico con un artista. Yo lo que hago es facilitar y hacer crecimiento personal, que es diferente a hacer arte. Todo y que, evidentemente, me muevo en los mundos de la imaginación y la creatividad, pero yo lo que hago es muy espiritual. Lo cual, tú nos quieres decir que ayudar a los otros, a las otras personas, se comienza con ayudándose a uno mismo, ¿no? Estando bien uno para poder ayudar a los otros. Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Primero hay que ayudarse a uno mismo y recibir el aprendizaje de vida para facilitar al otro. Yo, para facilitar la paz y facilitar la alegría a mis lectores, primero la tengo que tener yo. Yo no puedo dar algo que yo no he recibido o que yo no tengo. Es imposible, ¿no? Fíjate que yo es mi primera novela que publico, pero no es el primer libro que escribo, porque siempre he entendido que antes de publicar un libro, primero yo tenía que recibir el aprendizaje de vida. Y justamente luz del aprendizaje de vida es la materia prima que me ha permitido tejer esta historia y este libro. Qué bonito. En el inicio de tu libro, en el prefacio, hay una frase muy bonita que me ha gustado, que dice que somos seres de luz, abundantes y sin carencia. Sí. ¿Es cierto esto? ¿Somos conscientes? Sí. ¿Somos conscientes de ello? Para mí sí. Esto se tiene que ir integrando, ¿no? Pero yo parto de una verdad que, como te he dicho, mi referente es el curso de milagros, y para mí somos seres de luz, de paz, somos seres de amor, somos seres abundantes y pequeños dioses. Es todo lo que somos. Luego hace falta integrar la conciencia, ¿no? Para vivir tu día a día, es decir, todo esto se tiene que integrar. Y a veces estamos en el camino y a veces nos separamos un poco del camino, pero esto también forma parte. Si vuelves al centro, si te desvías un poco, no pasa nada, forma parte del aprendizaje. Todos somos aprendices, yo digo que somos aprendices de por vida, ¿no? Yo me considero un aprendiz, ¿no? Bien, ahora me gustaría que hablemos un poquito de la novela. Un título muy llamativo y la verdad que solo leer el título ya o te quedas en shock o te atrae, ¿no? A ver, explícanos un poquito cómo es que elegiste esto. El título, ¿de dónde viene el título de la novela? Me preguntas. Bueno, la historia de Jesucristo era negro está centrada en un personaje principal que se llama Dada, y alrededor del cual hay varios personajes. Algunos son terrenales de estos personajes, como por ejemplo la hija de la tierra, o Bamba, o Gamal, o Yose, pero hay otros, Luz, que también son personajes dentro de la historia de Jesucristo era negro, que son celestiales. Están los ángeles y un personaje principal es Jesucristo de la piel oscura. Y de aquí proviene un poco el título del libro, ¿no? El personaje de Jesucristo de la piel oscura, en el título del libro se transforma en Jesucristo era negro. Yo creo que los títulos también tienen que ser un pelín exagerados, ¿no? Y un poco provocativos para que llamen un poquito más la atención. De hecho, hace muy pocos días coincidí con una amiga de la infancia y en una conversación informal pues le comenté que estaba a punto de publicar una novela. Me preguntó por el título y le dije, el título es Jesucristo era negro. Y me dijo,
tú, esto de muy joven, ya lo decías, que Jesucristo tenía que ser negro. Yo no me acuerdo de este comentario, pero se ve que lo tenía que tener ya muy integrado, ¿no? De hecho, también el título sale, o el personaje, porque primero es el personaje y después es el título, ¿eh? El personaje sale de una reflexión que yo hago, ¿no? Yo soy creyente y soy practicante y sé que el Jesucristo histórico pues, nació en Belén y era judío. Entonces, una persona judía no puede ser blanca, tiene que ser de piel oscura, ¿no? Y de aquí proviene el título. Luego me documenté, leí un artículo muy interesante de Robin Whittaker, donde defendía, ¿no?, esta afirmación, ¿no?, de que Jesucristo era negro. Todo de que a veces en las iglesias occidentales nos lo presenten como una persona de piel blanca y a veces de ojos azules, ¿no? Pero el Jesucristo histórico tenía que ser de piel oscura, ¿no? En el inicio del libro, tú dices, o la dedicas esta novela a las mujeres de tu tribu. ¿Quiénes son las mujeres de tu tribu? Las mujeres de mi tribu son, como narra la historia, está enmarcada en la tribu de los Dagara. Y la tribu de los Dagara viven en Burkina Faso y funcionan desde el todos somos uno y desde la unidad. Y tienen un concepto de tribu muy auténtico, ¿no? Es decir, cuando en la tribu hay un problema, el problema es de todos. Cuando una pareja tiene un bajón emocional, el problema es de todos. Es decir, entre ellos se cuidan mucho, porque viven desde esta unidad y no viven desde la separación, ¿no? Y cuando yo dedico el libro a las mujeres de mi tribu, me refiero exactamente a lo mismo, ¿no? A todas las mujeres que forman parte de mi familia y que para mí son personas importantes porque forman parte, ¿no?, de mi tribu y de mi entorno más cercano. Qué bonito esto, ¿no?, que explicas de las mujeres que todas se apoyan y trabajan por el bien de todas. Muy diferente a lo que vivimos aquí en Europa, ¿no? Aquí en Europa tendemos a vivir una vida bastante individualista y cuidando cada uno lo suyo, pero no pensamos en qué ocurre o estamos separados del otro, ¿no? Aquí hay como la idea muy diferente de lo que estás explicando tú en tu historia, ¿no? Sí, claro, explicar esta historia en la novela me permite hacer un juego de espejos, luz, entre varias culturas. Entre la cultura occidental, entre la cultura oriental y entre la cultura africana. Y este juego de espejos se ve a lo largo de toda la historia que yo voy tejiendo, ¿no? En diferentes capítulos. El libro está estructurado en 16 capítulos y cada capítulo es un salto cuántico de los personajes a nivel individual, un salto cuántico de un personaje o un salto cuántico a nivel colectivo de toda la tribu o de la mayoría de los personajes. Fíjate que yo empecé a escribir el libro el 1 de noviembre de 2019 y lo acabé más o menos en noviembre de 2020. Estuve un año escribiendo este libro. Al poco tiempo de empezar a escribir, empezó la pandemia y de una forma no directa, pero sí indirecta, en el libro también hablo de situaciones que yo he visto como resultado de esta pandemia, ¿no? De actuaciones colectivas o de actuaciones
individuales, ¿no? Y bueno, como te decía, pues hay una comparación en la novela entre diferentes culturas, la occidental, que estoy de acuerdo contigo, se vive un poquito más desde la separación, y la cultura oriental, donde se vive más desde la unidad, o en la cultura tribal que yo expongo en la novela y donde yo marco la novela, es exactamente lo mismo. Se vive desde la comodidad y no se vive desde la separación, ¿no? ¿Cómo es que Ramón escribe o hace esta comparación de estas tres culturas? Me has hablado de la cultura africana, oriental y occidental, que es la tuya, ¿no? Sí. ¿Tienes mucha relación con estas culturas o de dónde nace, ¿no? este trabajo? Vale, sí, me parece una forma buena de facilitar al otro el hacer este tipo de comparaciones, sin juzgar, ¿eh? Yo intento no juzgar, sino que hago diferentes planteamientos y cada cual que coja las herramientas que crea oportunas. Pero sí que me parece hacer estas comparaciones una buena forma de facilitar herramientas al lector, en este caso, ¿eh? Es decir, en la novela vemos en el capítulo 2, me parece que hay una comunidad catalana, yo soy catalán y nací en Cataluña, que visita Burkina Faso y visita al protagonista principal de la novela, que es Dada, ¿no? Y allí en el poblado de los Dagara hay un encuentro entre dos culturas totalmente diferentes, la cultura catalana y la cultura Dagara. En esta interacción entre las dos culturas hay un gran aprendizaje, ¿no? Porque son dos formas distintas de ver la vida y de ver el mundo, ¿no? Y estas comparaciones, este juego que hago yo de espejos, me parece interesante para sacar herramientas y para facilitar al lector de la novela. Una pregunta que lanzas en tu libro al inicio, que lo lanzas como pregunta, pero me gustaría hacértela a ti mismo, es ¿qué crees tú que podemos determinar